Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paula García y yo soy la otra ayudante del curso de Cálculo Diferencial e Integral 3. Y pues mi correo se encuentra en los horarios, pero aquí está también, es paufab-105@ciencias.unam.mx. En esta ocasión la ayudantía va a tratar sobre espacios métricos. Traigo algunos ejemplos para poder reforzar los conocimientos que adquirimos con el profesor. El espacio euclidio es el que vamos a estar trabajando en este curso. Es ecuaciones diferenciales 3, es de varias variables, pero vamos a estar en torno a Rn, o bien llamado espacio euclidio. Este espacio, como conjunto, el conjunto de Rn es una colección de todas las eneadas ordenadas de números reales. Ajá. Entonces, aquí lo estoy expresando de una forma de una eneada ordenada donde, Rn son el conjunto de las eneadas ordenadas, tienen, en este caso van a ser x1 es nuestra primera coordenada, x2 la segunda, y así sucesivamente hasta llegar a la enésima. Y pues cada uno de estos valores va a estar dentro de los reales. ¿Ah? También lo podemos ver que un elemento de Rn se va a denotar por X barrita igual a, y pues aquí por ejemplo pondría desde X1 hasta Xn coordenada, pero también a estos elementos Rn se les llama vectores, entonces los podemos encontrar así, o finalmente también X barrita, estamos hablando de pues vectores, entonces tienen estas formas en que podemos expresar a los elementos de mi espacio euclidio. Y habían visto con el profesor justo pues las operaciones usuales de suma y resta, de suma y producto. Es el producto por un escalar. Y cuando nosotros trabajamos tanto con las operaciones usuales de la suma como las del producto por un escalar, llegamos a que Rn entonces es un espacio vectorial. Entonces, para que eso lo quede escrito, recuerden que la operación de una suma es R por R a la N, y este producto va a terminar viviendo en Rn. Ajá. Son para dos elementos de, en este caso podría ser X barrita, Y barrita, o sea, estos dos vectores que viven en Rn, y pues se definen de la siguiente forma. La operación suma, yo voy a sumar ambos vectores. ¿Y qué ocurre con las entradas? En la primera entrada se van a sumar x1, y1. En la segunda entrada sería x2 más y2, hasta llegar a la entrada n, donde tendríamos xn más yn. Es lo que está ocurriendo a nivel dentro de cada uno de nuestro vector. Esto ocurre con la suma, y pues con el producto escalar, este producto escalar es, yo voy a tener por un lado, bueno, es un producto, pero ya no es de Rn por Rn en el dominio, va a ser R por R a la N, y me voy a quedar
en R a la n. Entonces, el producto escalar se define para un vector en R a la n y para una constante que se encuentre en los reales, que aquí lo estoy colocando que es lambda. Y se define por, yo voy a multiplicar este escalar por mi vector x. Y a nivel interno, ¿qué ocurre con mi vector y con sus entradas? Este escalar pues va a multiplicar a cada una de mis entradas de mi vector. Entonces es lambda por x1. Me sigo con la siguiente entrada que es x2 en adelante hasta llegar hasta lambda x en entrada, ¿sí? De aquí se vieron conceptos muy importantes porque el profesor también trabajó el concepto de norma. El concepto de norma nos va a dar una noción de distancia. Y pues como es una noción de distancia, en Rn nos va a permitir hablar en adelante de un límite o de una convergencia. Entonces, por eso es como realmente importante que nosotros estemos conscientes, pues de que es en este caso una norma. Y pues primeramente, como justo les acabo de comentar, tenemos como una noción de distancia. Por ello es que cuando el profesor trabajó con la noción de distancia, también lo vincula con el concepto de una norma, ¿no? Entre dos elementos de Rn. Entonces, vamos a considerar dos puntos, dos vectores, perdón. Primeramente, vamos a considerar dos elementos de R3. Entonces, yo aquí voy a colocar, el primer vector va a ser x barrita igual a x1, x2, x3. Ujú. Y otro elemento va a ser y barrita, así escrito. Entonces, por ejemplo, cuando estuviéramos hablando de la distancia entre dos elementos que son de R3, se trabaja una norma y una distancia en donde voy a hacer la diferencia entre el vector X, el vector Y, que con la definición de norma que se trabajó con el profesor, pues tendríamos que esto es igual a la raíz cuadrada y que pasa dentro de nuestra raíz cuadrada, pues la primera entrada de mi primer vector se va a restar de la primera entrada del segundo vector y se eleva al cuadrado. Lo mismo va a ocurrir con las otras entradas. Mi primer vector, que es x, cada una de sus entradas va a ir restando la entrada del segundo vector. Luego lo elevo al cuadrado y finalmente tendré aquí x3 menos y3 al cuadrado. Y ahora sí, completo con la raíz cuadrada. ¿Mm? Entonces aquí sería, esta distancia, de hecho, es la que denominamos como métrica euclidiana. Ujú. Y la generalizamos cuando hablamos de Rn. Entonces, voy a trabajar con una definición para Rn. Entonces, yo voy a ocupar dos vectores de Rn, x1 hasta xn, y el otro vector y hasta yn. Son elementos arbitrarios, entonces
Y vamos a definir la distancia. Sería distancia euclidiana entre ellos. ¿Cómo? Y vamos a poner. Pues usualmente se escribe una letra D minúscula entre los vectores que vamos a estar trabajando, que aquí vamos a hacer la distancia que hay entre X y Y, es igual a la norma entre la diferencia, bueno, de la diferencia de estos dos vectores, y generalizando, pues entonces tendría un x1 menos y1 al cuadrado dentro de la raíz cuadrada, más, y me voy a ir hasta el enésimo término, en donde se están restando las entradas correspondientes de xn y yn, elevándolo al cuadrado, y posteriormente, pues, de sumar estos términos, ahora voy a colocar la raíz cuadrada. Aquí lo importante es que la función d es una función que va de Rn cruz Rn, y dadas estas características, bueno, yo finalmente, al momento de obtener la norma de un vector, pues yo encuentro un número, ¿no? Un escalar, entonces por eso me termino quedando con R. Y esta función D se le llama distancia o métrica euclidiana. Evidentemente, pues tenemos propiedades que se deben de cumplir. Entonces, aquí voy a poner, bueno, tengo para cualesquiera vectores x, y, z en mi espacio euclídeo, se tiene. Número 1, bueno, la distancia de x, y entre estos dos vectores, x, y, si esa distancia es mayor que 0, entonces justo pues voy a tener que el vector x tiene que ser forzosamente mayor que el vector y. Entonces, en la propiedad 2, me va a decir que si yo tengo una distancia donde la distancia sea 0, entonces forzosamente pues mis dos vectores son iguales. Una tercera propiedad es la simetría, es decir, la distancia que hay de el vector x a y es la misma que la distancia del vector y al vector x. Y una cuarta propiedad es la desigualdad triangular para la distancia. Entonces aquí yo al principio tengo una distancia que está entre el vector x y el vector y estos van a ser menor o igual esta distancia a la correspondiente para los vectores x y z, y enseguida sumamos la distancia que hay entre z y y. Y a continuación, pues vamos a ver los ejemplos que les comentaba. Tengo el caso de una métrica discreta,
La métrica discreta, cambiaré el color. Y un ejemplo podría ser justo demostrar que la métrica definida por, en este caso, la distancia que hay de A a B, por un lado es 0 si A es igual a B y 1 si son distintos. Ujú. Entonces, ahora vamos con la demostración. ¿Ok? Primeramente, si yo tomo A, B, elementos que se encuentran en Rn, entonces la distancia por definición de A a B o debe de ser 1 o bien la distancia de A a B es 0. Digamos que por definición, ok. Acá va a haber un detallito. En la primera propiedad, si la distancia de entre X y Y es mayor que 0, esto va a ocurrir si X no es igual a Y, perdón. Entonces aquí voy a borrar. Ujú. Y las demás propiedades se quedan igual. Entonces, en el primer caso, por definición, justo tenemos por definición de la métrica como fue dada, se cumple tanto la primera propiedad como la segunda propiedad. Ajá. Em, la distancia de A a B es igual a 1 si X y Y no son, no, A y B no son iguales. Ajá. Y también la distancia que es de A a B es igual a 0 si pues A es igual a B. Entonces, las dos primeras propiedades, para ver que si es una métrica, se están cumpliendo. Entonces no hay problema por ahí. Vamos con las otras dos propiedades. Tomo de nueva cuenta mis dos elementos de Rn. Y como tengo el caso donde no son igualitos, la distancia de A a B por definición es 1. Ajá. Y también, si yo tomo ahora que B no es igual a A, la definición me dice que ahora la distancia que hay de B a A es igual a 1. Entonces, por tanto, la distancia de A a B es la misma que la distancia de B a A. ¿Mm? Entonces, aquí también se está cumpliendo la propiedad, en este caso, de simetría. ¿Mm? Ahora, ese es por un lado cuando no son iguales. Por el otro lado, si A es igual a B, entonces, igual tomando la definición de la métrica,
discreta, entonces la distancia de A a B es igual a 0 y pues va a ser inmediatamente igual a la distancia que hay de B a A. Entonces, por ambos lados hay que atacar en este caso a la distancia que nos dieron y la simetría abarca pues las dos opciones. Y ahora vamos por último a ver la parte de desigualdad triangular. Yo tomo, en este caso pues van a ser 3 vectores en R a la N, donde no sean iguales entre sí. Y si eso ocurre, evidentemente, bueno, si yo tomo el caso donde son iguales, entonces la desigualdad triangular se va a cumplir. Entonces, esa no es como nuestro problema, ¿no? El problema es ver para cuando no son iguales. Entonces, con ese caso, la distancia que hay de A a B, al no ser iguales, por definición es 1. Y también la distancia que hay de B a C es igual a 1, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con la otra distancia de A a C, ¿no? Y pues, ¿qué tengo que hacer? Pues nada más aquí ya voy a colocar por tanto. Bueno, ¿qué ocurre con mis distancias? La distancia correspondiente a A y C es 1, por un lado. Pero esto es menor o igual, y aquí voy a colocar un 1 más un 1, y en la siguiente igualdad veré quiénes son, porque el primer 1 es correspondiente a la distancia que hay de A a B, y el segundo 1 es la distancia correspondiente a B con C. Entonces, pues se están cumpliendo todas las propiedades para que yo pueda decir, por tanto, la métrica discreta satisface los axiomas de métrica. Entonces ya, demostramos ese caso. Ahora vamos a trabajar con otro ejemplo. Aquí sería un ejemplo 2. Y aquí en el ejemplo 2 vamos a estar con la métrica que tiene esta notación. Y esta notación justo es el conjunto de las funciones reales continuas en el intervalo cerrado AB. Entonces, conjunto de las funciones continuas, bueno, reales continuas en el intervalo cerrado AB. Yo voy a tomar dos elementos de este conjunto, pero estamos hablando de que al menos ahora los elementos de este conjunto son funciones. Entonces tomo función f, función g, que se encuentran en esta, bueno, que vamos a demostrar si es métrica o no. Y vamos a definir la distancia para este conjunto. Entonces, la distancia aquí va a ser la distancia entre la función f y g como la función máxima
el elemento máximo dentro de mi intervalo AB, y va a ser aquí un valor absoluto de la diferencia de funciones de f menos g de x. Y pues obviamente nos van a pedir demostrar que D es una métrica. Entonces, vamos con la demostración. Ok, entonces para poder demostrar, vamos por partes. En la primera propiedad, vamos a darnos cuenta que estamos trabajando con en este caso con valor absoluto, y dentro de ese valor absoluto estoy restando las dos funciones, ¿no? Entonces, por definición de valor absoluto, esa diferencia en las funciones va a ser mayor o igual que cero para todo elemento x que se encuentre en el intervalo cerrado AB. Entonces, ¿qué pasa con el máximo? Evidentemente, pues va a ocurrir lo mismo. El máximo del valor absoluto de la diferencia de estas dos funciones, pues es mayor o igual que cero. Por tanto, la distancia que hay de f a g es mayor o igual que cero. ¿Ok? Bueno, hasta ahí tenemos una parte, ¿no? Al menos ahí podemos garantizar la parte del mayor estricto. ¿Qué pasa con la distancia en el caso de cuando f y g, la distancia es cero? Bueno, pues entonces el elemento máximo para para el elemento x que se encuentre en mi intervalo a, b cerrado, no me va a quedar de otra que también pues este elemento máximo pues es cero. Entonces ahí estamos abarcando las dos propiedades. Casi casi. Si el elemento máximo es cero, entonces, ¿qué va a ocurrir con la distancia? Bueno, con el valor absoluto de la diferencia de mis funciones. Va a tener un valor de cero, y en consecuencia, pues f de x va a ser igual a g de x para todo x en el intervalo a, b cerrado. Entonces, ahí sí ya están completos los dos casos. Y ahora vamos con el tercero, en donde vamos a trabajar la parte de la simetría. Y veamos, o sea, por un lado, la distancia de f a g es tal cual la que nos dieron. Y ahora vamos con la otra parte. Ok, y bueno, ahora qué ocurre con la distancia que hay de g a f. Casi todo queda igual, solamente que ahora va a ser el valor absoluto de la distancia, bueno, de la diferencia entre la función g menos la función f. Ajá. Pero ¿qué ocurre? Bueno, este es un elemento máximo para cada una de las dos. Gracias a la propiedad de valor absoluto, voy a tener que se cumple por definición. Bueno, este es el elemento máximo, les decía,
Pero, ¿qué ocurre cuando yo trabajo con, digamos, el valor absoluto de f menos g de x? Y bueno, ¿qué ocurre con, antes de poner un igual, el caso contrario, cuando tengo g de x menos f de x, ¿no? Recordemos que pues entonces, de un lado si es un 5 y del otro es un menos 5 y a los dos les aplico el valor absoluto, finalmente el de la derecha va a terminar siendo el valor absoluto idéntico al del lado izquierdo. Entonces, tal cual aquí hay una igualdad. Y con ello tendríamos finalmente que la distancia de f a g va a ser la misma que la distancia de g a f. Ujú. Porque aquí de un lado, bueno, aquí vamos a tener un número, del lado derecho vamos a tener otro número, ajá, pero cuando ya apliquemos el valor absoluto, pues ya el número que tengamos que sea el máximo en este caso, pues va a ser el mismo. Entonces, aquí se está cumpliendo la simetría para todo elemento X que se encuentre en mi intervalo cerrado AB. ¿Mm? Y ahora vamos con la parte de la propiedad 4. La propiedad 4 es la desigualdad triangular. Entonces, básicamente lo que yo tengo aquí que demostrar es la distancia entre f y g tiene que ser menor o igual a una función, bueno, aquí vamos a colocar otra función h, entonces, menor o igual a la distancia que hay entre la función f y h, más la distancia que hay entre la función h y la g. Entonces, aquí vamos a trabajar primeramente con, ya sabemos, que la distancia de f a g ya la tenemos definida, entonces la vamos a poner aquí. ¿Mm? Acá está, ¿sí? Y vamos a seguir trabajando con la parte del lado derecho, la cual la voy a reescribir aquí abajo. Este máximo para todo x en mi intervalito cerrado de AB es lo mismo a que yo de manera interna, pero dentro de donde está el valor absoluto, yo agregué un cero y ese cero va a ser la función h. Entonces aquí, dentro de los valores absolutos, voy a tener f de x menos h de x más h de x menos g de x. Se cierra el valor absoluto y se cierra la llave. ¿Ok? Como se trata de funciones continuas y funciones reales continuas en un intervalo cerrado, entonces adopta propiedad siguiente. Esto va a ser menor o igual que la función máxima, bueno, que en el elemento máximo y aquí voy a separar
dentro todavía no voy a hacer nada con el elemento máximo, pero a nivel interno donde están los valores absolutos, yo voy a poder separar el valor absoluto. F de X menos H de X, cierro el valor absoluto y luego voy a sumar, no me va a caber aquí, pero lo voy a dejar abajo, más, y el valor absoluto que hay de la función H de X menos la función G de X, para cerrar llavecita, ¿sí? Entonces, todavía no hago nada con el elemento máximo, solamente estoy trabajando con que con funciones reales y continuas. Entonces, por ello, eso puede ocurrir con el valor absoluto, ¿sí? Ahora sí, el último paso es que la penúltima expresión, ahora sí vamos aquí a separar el elemento máximo, porque va a haber un elemento máximo tanto para el primer sumando, pero también otro para el segundo sumando. Entonces aquí sí ocupo la parte igual de que son reales y funciones continuas, ¿sí? Más la función máxima, no, el elemento máximo que va a haber en el intervalo cerrado de A a B. Y aquí es el valor absoluto de h de x menos g de x. Cierro valor absoluto y cierro la llave, ¿no? Entonces, por tanto, la distancia de f a g sí va a ser menor o igual que la distancia de f a h más la distancia que hay de h a g. Entonces, este es un segundo ejemplo. Por tanto, pues, o es una métrica, o en este caso, pues, la métrica del conjunto de funciones reales continuas en el intervalo cerrado AB, pues es métrica. Es una métrica, ¿no? Y ya, aquí acaba otra demostración. Y vamos con otro ejemplo. Aquí voy a hablar de un espacio de sucesiones para dar un poco más de variedad. Aquí con verde. Sería un ejemplo 3. Probar que en el espacio de sucesiones, aquí están, son de este tipo, de números reales, tales que, bueno, aquí es sumar desde n igual a 1 hasta infinito. Cada uno de estos elementos de mi sucesión, de manera que sea convergente, ¿no? Entonces aquí la aplicación, bueno, la aplicación o la función que vamos a definir, la distancia entre las dos sucesiones xn y yn es tal cual, pues, ir restando los términos de la sucesión. Xn menos yn.
Entonces, eso es lo que tenemos que probar. Demostración. Vamos por partes. 1. Tenemos aquí un valor absoluto, ¿no? Entonces, por definición de este, ¿qué ocurre con el par de elementos de mi sucesión de números reales? Entre xn y yn, pues sí va a ser mayor o igual que 0, ¿no? Para toda n en los naturales, ¿no? Y si uno de los sumandos es mayor o igual que 0, entonces la suma, desde n igual a 1 hasta infinito, pues es mayor o igual que 0. Ajá. Por tanto, la distancia que hay entre las dos sucesiones es mayor o igual que 0. O sea, aquí yo ya tengo que directamente va a ser mayor que 0 y ya tengo un caso de mis axiomas que deben de cumplirse, ¿no? Ahora, en el punto 2, si yo tengo que la distancia entre las dos sucesiones es 0, entonces, bueno, vamos hacia atrás, como cangrejitos. Aquí la suma total me está dando 0. Aguas con eso. Por definición, si mi distancia entre las dos sucesiones es 0, entonces la suma de entre cada uno de los términos y luego pues con su valor absoluto es 0. Ajá. Pero bueno, si eso pasa con todos y si yo me quedo solo con un término, entonces estoy diciendo que este término también es 0. O sea, el valor absoluto de la diferencia de xn con yn es 0 para toda n en los naturales, ¿sí? Y si es así, pues entonces la diferencia entre xn menos yn, es decir, quitando el valor absoluto, pues es 0 también. Y en consecuencia, entonces voy a tener dos sucesiones igualitas. Con ello, pues ya tengo la segunda parte. Descarto qué ocurre bueno, que la distancia entre las dos sucesiones siempre es positiva, pues siempre que son distintas las dos sucesiones. Y en el segundo caso, cuando la distancia es igual a 0 entre ambas sucesiones, no me queda de otra más que la sucesión xn sea igual a la sucesión yn. Ahora vamos con el tercer caso. En el tercer caso, estoy trabajando o quiero trabajar con la parte de la simetría. Entonces, bueno, por un ladito tenemos que la distancia de xn a yn es igual a la suma que hay desde n igual a 1 hasta infinito, por definición. ¿Mm? Y la distancia de yn a xn es desde n igual a 1 hasta infinito, pero ahora del valor absoluto de yn menos xn. Como en el caso anterior, vamos a estar trabajando al principio es con todos los términos, ¿no? Vamos a enfocarnos con uno solo. Entonces, aquí, por ejemplo, es x menos y, ¿no?
Y en el otro caso, bueno, esto es como arbitrario. Vamos a tomar el enésimo término de cada una de mis distancias. En el enésimo término de la primera distancia tengo el valor absoluto de xn menos yn. Y en la otra es el valor absoluto de yn menos xn. Ajá. Aquí, en el caso del valor absoluto, en la parte de abajo es multiplicar un menos 1 por xn menos yn, ¿no? Y aquí por propiedad de valor absoluto, entonces voy a separar en producto el valor absoluto de un menos 1 por el valor absoluto de xn menos yn, ¿no? Y pues el primer, en este caso el valor absoluto de menos 1, pues sabemos que es un más 1. Este elemento es un más 1. Entonces nos está quedando de la misma forma que la distancia que se encuentra arriba, ¿no? O sea, eso va a ocurrir con el enésimo término. Entonces, si ocurre con un término, va a ocurrir con todos los términos y en consecuencia, la sumita desde n igual a 1 de mi sucesión xn menos yn es lo mismo que la suma, pero de las funciones al revés, digamos, intercambiadas. Y pues entonces la distancia que hay de xn a yn es la misma que la distancia de yn a xn. Ajá, entonces la simetría se cumple. Ya el último caso sería la desigualdad triangular. Entonces aquí sea y voy a tener la distancia de xn a yn como nos la dieron. Perdón, aquí es z. Sean, digamos, acá van a ser tres sucesiones. Sean xn, yn y zn. Sucesiones de números reales. Si lo cambio, bueno, aquí arribita voy a poner que si se cumple con palomita. Entonces, para el 4, sean xn, yn, zn sucesiones de números reales, tales que, y yo creo que sí lo voy a poner completo, para cada una de ellas, ¿no? Porque aquí estoy indicando, por hipótesis, que pues tienen que converger. Entonces, ahora sí. La distancia de xn a zn, por definición de la métrica, sería, bueno, por definición de la distancia como nos la dieron, esta. ¿Mm? Y vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en la parte del segundo ejemplo.
porque yo, por un lado, aquí voy a tener la suma desde n igual a 1 hasta infinito del valor absoluto de las, bueno, de las diferencias entre los elementos de la asociación xn y zn. ¿Sí? Menor o igual. No voy a hacer nada todavía con la suma, pero digamos que a nivel interno, esto es menor o igual que tal cual dentro de mi sucesión voy a poner xn menos la sucesión yn más la sucesión yn menos zn. Ujú. Entonces, aquí estoy agregando un cero. Luego, por propiedad de valor absoluto, ¿no? En el siguiente paso, mm, eso lo voy a reescribir acá mejor. N igual, bueno, la que teníamos hasta la izquierda es menor o igual que la suma desde 1 hasta infinito. Y aquí voy a separar los valores absolutos con la correspondiente sucesión que me funciona. Ujú. Ahora sí, finalmente, bueno, casi, esto está ocurriendo para dos sumandos internos, porque la suma está hasta el final, pero lo mismo puede ocurrir, pues si yo hago la suma de todos los elementos de las diferencias entre, bueno, valor absoluto de todas las diferencias entre xn y yn, más, y ahora por aparte, sumar los términos del valor absoluto de la sucesión yn menos zn. Digamos que el orden aquí es el que no es igual, ¿no? En el primer caso, en la parte de aquí arriba, en esta parte, primero hago como las distancias y ya al final sumo. Y en el siguiente caso, no estoy haciendo nada, bueno, no estoy ocupando más que una igualdad, porque aquí solamente estoy reacomodando cómo voy a sumar, solamente. Por eso no ocupo ninguna propiedad y por eso sí se queda al igual. Y entonces, pues el primer término es la distancia que va a haber entre la sucesión de xn a yn y después la distancia que hay entre la sucesión yn y zn, ¿no? Entonces también se cumple la desigualdad triangular y por tanto la distancia que nos dieron cumple ser una métrica, ¿no? Ay, creo que es el ejemplo 5. En este último caso vamos a hacer una pregunta, un cuestionamiento. Si yo tomo esta distancia f que va de la función f a g, y ocupo la integral de 0 a 1, y dentro de la integral mi argumento sería el valor absoluto de la diferencia de las funciones f de x menos g de x. Aquí la pregunta ¿es de una métrica?
Solución. Aquí de antemano vamos a analizar que pues no va a ser una métrica. ¿Por qué? Vamos a tomar a f de x como la función cero, por un lado, ¿sí? Por el otro, bueno, esto ocurre para todo x. Y a la función g de x, por partes, va a valer cero si x se encuentra entre 0 y 1. Y 1 si x es igual a 1. Entonces, ¿qué va a ocurrir con, en este caso, digamos, podría ser la norma de f de x menos g de x? Si nosotros tomamos directamente el primer caso de la función g de x, entonces se hace cero, ¿no? Pero f no es igual a g. Entonces aquí está perdiendo una de las propiedades, porque si yo ocupo la métrica y en ella pues me está dando cero, entonces tendrían que ser iguales f y g, pero pues no lo son por definición. Entonces, por tanto, D no es una métrica. ¿Ok? Y aquí, bueno, no es cuadrito de demostración. Y pues miren, con eso ahorita terminamos estos ejercicios con métricas y voy a grabar otro video respecto a ayudantías sobre las curvas de RN para el día de mañana. Dejen, termino de grabar.